vamos a hacer una pieza construida mediante la intersección de un elipsoide y un cilindro. Si cogemos, por ejemplo, vamos a hacer un cubo en axonometría, tenemos en axonometría isométrica pues un conjunto de varios triángulos equiláteros. Entonces tenemos, esta es la continuación de esto, esto también, y ahí nos sale un hexágono regular, donde estas líneas son todas paralelas, esta. Bueno, este es un cubo en axonometría isométrica. Bueno, pues simplemente cogemos este eje de revolución y este punto medio del lado y hacemos una semielipse. Y esa semielipse la giramos respecto a este eje, de manera que nos provoca ahí un trozo de elipsoide hueco, como sería un cuarto de una cápsula. Entonces ese elipsoide vendrá por aquí en su giro, provocando ese hueco. Pero vamos a hacer también, considerando el plano este, una circunferencia sobre ese plano, lo ahuecamos mediante un cilindro. Entonces el cilindro vendrá por aquí y vendrá por aquí. De manera que corta estas dos caras mediante dos elipses, también tangentes en este punto y en este. Y que por supuesto no van a llegar a la parte superior. Entonces, ya que en este caso son elipses de un corte oblicuo de un cilindro circular recto. Entonces tenemos ahí una elipse y aquí tenemos la otra elipse. O sea que ya serían las secciones. Vamos a hacer que el cilindro venga por aquí y por aquí. Las intersecciones con las dos caras de la figura. Bueno, pues tenemos entonces que un cilindro corta a un trozo de elipsoide también hueco. Bueno, entonces como corta a los dos, seguramente esta curva será más pequeña y eso es lo que habría que calcular. Dibujamos entonces lo que se vería. O sea, en las líneas continuas tenemos la curva elíptica, la otra curva elíptica, tangente, que nos produce esa forma de corazón. Si consideramos la figura como plana, tenemos entonces las tangentes, que son los lados del cubo, tangente exterior, vamos, exterior del eje, la más alejada, arista extrema ahí, que pasa por el eje. Y ahora decíamos que esto en realidad ahí va a producir pues una zona de intersección que todavía no sabemos cómo es. Sí sabemos que también, igual que aquí va a haber una intersección, pues también necesariamente la va a haber aquí. Entonces ya la podemos dibujar provisionalmente, será algo más achatada. Y entonces eso nos dejará ver esta elipse por detrás y esta también, ya que ahí hay un hueco del cilindro. Esto seguirá siendo discontinuo y lo mismo esto, por aquí saldrá tangente discontinuo y esta también tangente discontinuo. Por último el cilindro, el contorno del cilindro será este y aquí pues va a coincidir seguramente con este de aquí. Bueno, tenemos entonces esa perspectiva, nos acercamos un poco a la axonométrica de la pieza. Por supuesto que también las aristas de la parte posterior deben aparecer como líneas discontinuas, ya que existen aunque no se vean. Y ahora se pide hacer las vistas de esa figura. Podemos hacer, por ejemplo, una planta visto desde arriba, luego un alzado y un perfil. Proyectamos, mandamos estas medidas, de manera que aquí me sale otro cuadrado, este es el cuadrado. Y aquí me sale otro cuadrado también de esa dimensión. Bueno, tenemos 3 cuadrados y vamos a hacer, por ejemplo,
Pues visto desde arriba, pues tenemos el cilindro. Como entra por aquí, no existe el contorno del cilindro, ya que corta al elipsoide según esta curva. Y esa curva es la que hay que marcar por aquí, que vendrá por aquí continua y luego por aquí discontinua, que sería la que corresponde también a esta, su simétrica en el espacio. Bueno, pues según eso la intersección la vamos a marcar así, con una curva, que por supuesto no tiene la misma curvatura que el elipsoide, ya que sería tangente, ya que entra un poco y el cilindro también, entonces hacen una curva más pequeña. Luego tenemos la curva esta, que sale de estos dos puntos, llega aquí, es un arco perfectamente tangente, con una elipse que pasa por este punto tangente. Y como aquí hay un plano de simetría que deja los dos trozos de la pieza igual, el perfil sería perfectamente simétrico respecto al eje, que pasa a igual distancia. Si mantenemos que esta distancia es igual que este, pues aquí hay simetría total, con lo cual esta vista ya no la hacemos, sería pues la simétrica axial de esta. Bueno, tenemos también la curva elíptica, que nos dejará ver pues el interior. Que llegaría hasta ahí detrás, hasta aquí. Y luego, por último, el contorno de la figura, que tiene que ser pues más grande. O sea que en realidad esta curva es en realidad la que corresponde a esta, que dije elíptica, no sería elíptica, seguramente no sería elíptica, ya que en realidad hay una asimetría respecto a la parte anterior de aquí. Lo que sí, esta es una elipse, entonces dibujamos la elipse completa, que como vemos es mayor que esto necesariamente, ya que esto tiene curvatura hacia aquí. Entonces dibujamos la elipse al completo y luego sabemos que el contorno del cilindro viene hasta esta cara. O sea que aquí sale una tangente discontinua exactamente a la misma altura que el eje mayor de la elipse. Bueno, tenemos ya esa vista al completo. Hay que decir que según esta proyección, que es lo que tenemos aquí, pues necesariamente esta curva, como esto viene más hacia aquí, esto se afila hacia allá, pues esta curva será más bien un ovoide, tira a ser un ovoide. Bueno, ¿cómo obtener los puntos con precisión? Si yo, por ejemplo, hago esta vista, entonces proyecto tal que la diagonal es ortogonal a la nueva línea de tierra que viene por aquí, pongo ahora dos segmentos, entonces tengo el prisma con la misma longitud, la coloco aquí, mismo aquí, y tengo ya esa figura. Esta arista se vería. Entonces decíamos que la circunferencia, que en principio era tangente, pues aquí lo sigue siendo. Decíamos que teníamos entonces una circunferencia que era tangente, el cilindro es tal que este diámetro pues es el que tenemos que colocar aquí, de manera que colocamos aquí la circunferencia, tangente a las dos aristas. Bueno, obviamente aquí esta circunferencia, al proyectarla aquí, se proyecta según una elipse, que era la que aparecía aquí discontinua, que son estas discontinuas también. Y tenemos que esta elipse que viene por aquí, pues en realidad el contorno viene por aquí, es tangente en el punto medio y salía de aquí. O sea que esta es la curva elíptica. Ahora bien, como esto es un hueco, esto ya no existe. Y por último, esa curva elíptica, al girarla, va cortando al cilindro, de manera que esa misma curva que está en verdadera forma aquí, pues la tenemos que dibujar ahora con esa dimensión, que es esta, pues al girarla vendrá a parar aquí. Entonces cojo este arco elíptico, que necesariamente es mayor que este, aunque no lo parezca, o sea, esto es mayor, entonces lo dibujo aquí y cojo esta dimensión. Como podemos ver, este es el lado que es mayor que esto, debe llegar hasta aquí.
Por tanto, la curva esta elíptica que aquí está en verdadera forma la coloco aquí. Hasta que pasara por aquí, ahora ya es hueco, y hasta que pasara por aquí. Bueno, pues necesariamente ese es el hueco que me provoca el contorno de ese elipsoide. Y entonces sé que este punto y este punto son los que corresponden aquí a la línea diagonal, o sea, la parte más saliente. Por tanto, bueno, pues esa sería la pieza. Hay que decir que esto es una circunferencia, pero obviamente esta elipse, pues también si proyecto aquí según esta dirección, pues tengo un nuevo plano de proyección, ponemos 3 segmentos, y ahora aquí la misma altura que esta, el mismo lado, la arista con la misma longitud, y ahora tenemos también que como es tangente, pues tenemos que también van a ser 2 circunferencias, esas elipses se transforman aquí en 2 circunferencias. Ahí están en verdadera forma. Pero también vemos que esta curva elíptica al girar produce aquí una curva y otra que se generan ahí, dejando ver una curva, bueno, una curva que viene por aquí, discontinua. Y también podremos ver la intersección de las dos curvas que bajo esa vista, pues bueno, se parecería bastante a una elipse. Habría que calcular si realmente es una elipse, y el contorno del cilindro también. Entonces dibujamos esa curva que sería al hueco este. Dejándonos ver también discontinuas ahí detrás de las circunferencias. O sea que tenemos el hueco este, que sería esto, tenemos luego las 2 circunferencias, que son las 2 que dibujamos, tenemos este arco y este que forman la elipse externa, y tenemos el contorno del cilindro, que es esto. Podemos imaginar que este es el nuevo alzado de esta planta, ¿no? Según esta dirección. Mientras que aquí tenemos el nuevo alzado de esta planta. Bueno, pues distintas vistas de una pieza con intersección de elipsoide y cilindro.